Capítulo 18. Tormentas internas y tormentas externas. La destrucción creativa. La duración del día y el alcance natural de una consciencia con base biológica. Vuestra realidad existe independientemente de vuestra consciencia orientada físicamente. Pero, como criaturas que sois, vuestra consciencia debe expresarse mediante vuestra estructura neurológica y vuestra vitalidad corpórea. Hay ciertamente diversos tipos de memoria, de modo que podáis disponer de inmediato de la información correcta siempre que la necesitéis. Hay otros datos que rara vez se precisan conscientemente, pero siempre deben estar accesibles a las partes inconscientes del yo, del ser. Biológicamente, el alcance y la capacidad de vuestra consciencia físicamente orientada están directamente relacionados con la duración de vuestros días y noches, y por supuesto con las estaciones del año. Desde el punto de vista físico, cuando se piensa se producen ciertas interacciones químicas, y los recuerdos se montan sobre el flujo regular de los elementos químicos. Con ese preciso esquema de día y noche de vuestro planeta se dio origen, hablando en esos términos, a una consciencia de criatura singularmente hecha a su medida. En otras palabras, la noche y el día representan los ritmos innatos de vuestra consciencia materializada físicamente a través de los fenómenos naturales, ya que por ahora no estáis equipados para percibir días más largos. Vuestro sistema nervioso tendría muchas dificultades con un ritmo en el que, por ejemplo, el día durara 3 o 4 veces más. Los ritmos de vuestro cuerpo y de vuestra consciencia siguen los patrones de vuestro planeta. Además, el planeta en sí está compuesto de átomos y moléculas, cada uno con su propia clase de consciencia, y la estructura física es formada en la Gestalt y en la organización acumulativa y cooperativa de su naturaleza, a partir de la consciencia. A medida que se producía esta formación, había un intercambio constante entre las realidades interiores y exteriores, en vuestros términos. El desarrollo de los sentimientos, las sensaciones, la yosoidad, los conceptos y las creencias tenía un paralelo en las manifestaciones exteriores resultantes de las especies animales, minerales y vegetales. Con ellas, se produjo el desarrollo de estructuras neurológicas complementarias y de formaciones físicas concretas, como montañas, valles, mares y otros accidentes geográficos necesarios para sustentarlas. En términos más amplios, todos estos sucesos ocurren simultáneamente. Para que sea más fácil de entender, hablo ateniéndome a vuestro concepto del tiempo. Vuestros sentimientos son una parte tan natural del entorno como lo son los árboles, y tienen un gran efecto sobre el clima. Incluso se pueden hacer conexiones, por ejemplo, entre la epilepsia y los terremotos, ya que en ambos fenómenos se concentra una enorme energía e inestabilidad, lo que afecta a las propiedades físicas de la Tierra. Las creencias son creaciones de las mentes autoconscientes, al igual que los edificios lo son en otro nivel. Las creencias dirigen, generan, enfocan y emplean los sentimientos. Dentro de este contexto, los sentimientos pueden compararse con las montañas, los lagos y los ríos. Las ideas y las creencias producen esas creaciones humanas que implican mentes autoconscientes y el sinfín de sucesos sociales interrelacionados. Aún así, los sentimientos dependen de vuestra estructura neurológica y de su impacto en la realidad física. Un animal siente pero no cree. Vuestros sentimientos, con sus interacciones químicas, tienen, además de su realidad subjetiva, propiedades electromagnéticas, al igual que también las tienen ciertamente vuestros pensamientos. Pero vuestros cuerpos deben deshacerse por sí mismos de los excesos químicos, así como el suelo terrestre debe deshacerse de un exceso de agua. Existen lo que llamaré sustancias químicas fantasmas, aspectos de las sustancias químicas normales que hasta ahora no habéis percibido. Al alcanzar ciertos umbrales, las sustancias químicas se transforman en propiedades puramente electromagnéticas y se libera una energía que afecta directamente a la atmósfera física. Así como vuestro cuerpo se encuentra en un estado de flujo e interacción química constantes, también lo está la atmósfera, que refleja a otro nivel todas las propiedades psíquicas, químicas y electromagnéticas que existen dentro del cuerpo. No hay mucha diferencia entre la corriente sanguínea que circula por vuestras venas y las corrientes de los vientos, excepto que una está dentro de vosotros y la otra fuera. Ambas corrientes son manifestaciones de la misma interrelación y el mismo movimiento. Vuestro planeta tiene un cuerpo, al igual que vosotros.
Vuestra sangre sigue ciertas pautas establecidas así como lo hace el viento. En este sentido, estáis dentro del cuerpo de la Tierra. Así como las células del cuerpo influyen en él, también vuestro cuerpo afecta al cuerpo más grande que es la Tierra. El tiempo atmosférico refleja fielmente los sentimientos de los individuos en cualquier territorio local dado. Los patrones globales climáticos obedecen a profundos ritmos emocionales internos. Las personas que viven en regiones propensas a terremotos se ven atraídas a esos lugares por su comprensión innata de la sorprendente relación que hay entre las circunstancias exteriores y sus patrones privados mentales y emocionales. En estos lugares se encuentran personas con gran energía, de naturaleza inestable, excesivamente temperamental y con una gran capacidad creativa y de innovación. Necesitan un fuerte estímulo o un impacto con una realidad frente a la cual poder medirse. A menudo hay una gran irritación por la situación social y una vitalidad insólita. Estas personas funcionan en una tonalidad más alta y emiten colectivamente una desmesurada cantidad de las citadas sustancias químicas fantasmas. Estas cualidades no físicas emocionales son inestables y afectan a la profunda integridad electromagnética de la estructura terrestre. Evidentemente, se han producido terremotos en lugares no habitados, pero en todos los casos, los orígenes hay que buscarlos más bien en las propiedades mentales antes que en las externas. Los terremotos se asocian muy a menudo con periodos de gran cambio o agitación social, ya que es en esos lugares donde se originan las fallas geológicas que son proyectadas hacia afuera. Es posible que luego afecten a una zona no muy poblada o a otro continente, o a una isla, o que causen un maremoto en el otro lado del mundo. Al igual que un golpe en el cuerpo puede terminar afectando a una parte alejada del daño original. No se necesita una mente autoconsciente para sentir, y en el pasado los terremotos representaron del mismo modo los patrones de sentimiento de la especie, condiciones inestables de consciencia, que por sí mismas iniciaron fenómenos naturales, lo cual también alteró aún más el estado de consciencia y las condiciones de la especie. En vuestros términos, la consciencia está unida a la materia, y todas sus experiencias se materializan físicamente mediante esa interacción. Hay una correlación significativa entre las tormentas físicas y las psíquicas, por ejemplo, y entre las propiedades electromagnéticas inestables, tanto del sentimiento como del pensamiento, la capacidad del cerebro para procesarlas, y su necesidad de deshacerse de los excesos. No es que simplemente reaccionéis al tiempo atmosférico. Contribuís a formarlo, incluso cuando respiráis el aire, y luego lo expiráis de nuevo hacia el exterior. El cerebro alberga un sinfín de relaciones electromagnéticas que no comprendéis. En cierto modo, es una tormenta controlada. De él surgen ideas que son tan naturales como los rayos. Cuando los rayos impactan en la Tierra, la cambian. También se producen cambios por el impacto de vuestros pensamientos en la atmósfera. La gran confianza global interior con que nacisteis conforma la base de la envolvente fiabilidad de la Tierra física. Vuestro cuerpo mora en la Tierra al igual que vosotros moráis en vuestro cuerpo. Nacisteis con una fe en vuestra existencia que dirigió automáticamente el funcionamiento adecuado de vuestro ser corpóreo personal. Esto proveyó de las propiedades estabilizadoras necesarias sobre las cuales pudiera actuar vuestra consciencia y mediante las cuales pudiera funcionar eficaz y creativamente. El más diminuto átomo posee su propia clase de integridad innata, en la que se basan todas sus organizaciones y alteraciones, así que por lo general existe un tipo gestal de permanencia dentro del cuerpo de la Tierra. Pero a pesar de todos estos elementos, siempre se producen cambios, así como en la experiencia lineal del tiempo, un suceso debe desplazar a otro. Hablando en los términos de vuestro enfoque, un suceso particular lleva tiempo. Sabéis que ocurren muchos sucesos que no percibís conscientemente, pero los aceptáis por lo que os cuentan los demás. En vuestros términos, por tanto, el cambio es evidente. El cuerpo es alterado. Os dije en el capítulo 4 que un malestar puede tener una base creativa. También la puede tener un terremoto o un desastre natural. Ahora bien, en niveles distintos del consciente, simplemente como criaturas, os percatáis muy bien de las inminentes tormentas, inundaciones, tornados, terremotos, etc. Hay muchas pistas e indicios que el cuerpo capta alteraciones en la presión del aire, la orientación magnética del equilibrio terrestre, diminutas diferenciaciones eléctricas que la piel misma percibe a ese nivel. El cuerpo suele estar preparado para esas calamidades naturales antes de que ocurran, y se activan las defensas.
Pero en lo que respecta a una reacción personal concreta dada, una cualquiera, hay muchas otras cuestiones a tener en cuenta. Aquí entran en juego otras condiciones psicológicas. La gente que vive en regiones amenazadas por terremotos tiene un claro conocimiento consciente de estos, independientemente de lo que pudieran decir. Necesitan y disfrutan de ese estímulo y excitación constantes. La naturaleza tan impredecible de las circunstancias les impulsa a la acción. Puede haber muchas actitudes y características distintas, de modo que es difícil generalizar, pero siempre hay razones por las cuales un individuo en concreto se ve envuelto en una catástrofe natural. En muchos casos, tiene lugar por anticipado, una comprensión casi consciente de las circunstancias. En otros casos, la previsión del cuerpo, su precognición, se refleja en sueños y altera de tal manera la vida diaria que provoca una huida de la persona. Algunos cambian de planes y abandonan el lugar un día antes de que suceda la desgracia. Otros se quedan. Nada de esto es accidental. El material inconsciente se admite en la consciencia según las creencias que tenga un individuo sobre sí mismo, su realidad y su lugar en ella. No hay nadie que muera en un desastre natural que no haya elegido hacerlo. Siempre hay algún tipo de reconocimiento consciente, aunque la persona se engañe a sí misma y finja que no lo tiene. Incluso los animales perciben su muerte antes de tiempo, y en este sentido el hombre no es distinto. Los que deseen utilizar su precognición inconsciente de sucesos de esta índole se pondrán a salvo, y elegirán no implicarse en la catástrofe. Si no creen en estas advertencias y se niegan el conocimiento consciente, pero sin embargo creen en su seguridad global, actuarán inconscientemente sin reconocer sus razones. Habrá otros que serán parte de la catástrofe por sus propias razones. Psíquica, mental y físicamente, serán tan parte de ese suceso como, digamos, el agua que arrasa una ciudad en una inundación. Utilizarán la catástrofe física como una persona emplearía un síntoma de una enfermedad a modo de desafío, crecimiento o comprensión, pero elegirán su catástrofe al igual que elegirían un síntoma médico. Por tanto, serán conscientes de ese marco de referencia. No les vendrá impuesto. Es posible que no acepten conscientemente esa información. Pero si supieran cómo autoexaminarse, descubrirían que sus creencias les encaminaron precisamente a esa clase de situación. Una enfermedad grave puede ser utilizada por una persona para entrar en un contacto muy íntimo con los poderes de la vida y la muerte, para iniciar una crisis con el fin de movilizar instintos de supervivencia enterrados, para representar vivamente grandes contrastes y recabar todas sus fuerzas. De ese mismo modo, una catástrofe puede ser empleada consciente o inconscientemente, según la persona. Insisto, los accidentes no existen. Nadie muere, bajo ningún concepto, sin que esté preparado para morir. Esto se aplica tanto a la muerte en una catástrofe natural como en cualquier otra circunstancia. Vosotros mismos elegís la forma en que moriréis, así como el momento. Tratamos aquí con vuestras creencias tal como las conocéis en esta vida, y dejaremos para un capítulo posterior cualquier filtración de creencias que pueda llegar desde otras existencias. Pero, sean cuales sean las creencias que aceptéis, por las razones que sean, vuestro punto de poder está en el presente. Es mucho más importante entender esto que preocuparse demasiado con las intrincadas razones del pasado, pues os podéis quedar tan perdidos en un enfoque negativo que os olvidéis de que estas creencias pueden cambiarse en el presente. Por diversas razones, albergáis creencias que podéis alterar en cualquier momento. Muchas personas mueren jóvenes, por ejemplo, porque creen firmemente en que la vejez representa una degradación del espíritu y un insulto al cuerpo. No quieren vivir en las condiciones en que creen que estarán durante la vejez. Algunos prefieren francamente morir en lo que otros considerarían como las circunstancias más angustiosas, arrastrados por las olas de un océano, o aplastados en un terremoto, o abatidos por los vientos de un huracán. La muerte lenta en un hospital, o una experiencia con una enfermedad, sería algo impensable para tales personas. Parte de ello tiene que ver con el temperamento individual y con diferencias y preferencias muy habituales de las personas. Hay mucha más gente consciente de su inminente muerte de lo que generalmente se reconoce. Lo saben y fingen no saberlo, pero los que mueren en catástrofes naturales eligen esa experiencia, el drama e incluso el terror. Prefieren abandonar la vida física en un derroche de percepción, luchando por su vida, como en un desafío, debatiéndose y no conformándose. Los desastres naturales poseen la gran y estimulante energía de los poderes desatados, de la naturaleza que elude la disciplina del hombre, y por sus mismas características, también le recuerdan a éste su propia psique,
pues a su manera estos sucesos siempre implican el nacimiento de cierta creatividad, que surge incluso de las entrañas de la tierra y reforma su faz y la vida de los hombres. Las reacciones individuales obedecen a este conocimiento innato, pues a pesar de que el hombre teme el poder desatado de la naturaleza y trata de protegerse de él, al mismo tiempo se deleita en él y se identifica con él. Cuanto más civilizado se vuelve el hombre, más lo separan sus estructuras y prácticas sociales de su relación íntima con la naturaleza, y más catástrofes naturales habrá, porque en el fondo siente una gran necesidad de identificarse con la naturaleza. Él mismo la conjurará en forma de terremotos, tornados e inundaciones, de modo que pueda sentir una vez más no solo la energía de la naturaleza, sino la suya propia. Como ningún otro suceso lo hace, un gran encuentro con toda la energía de los elementos de la naturaleza sitúa al hombre frente a frente con la increíble fortaleza de la cual él emana. A muchas personas, una catástrofe natural les brinda su primera experiencia personal de la realidad de su relación como criaturas con el planeta. En estas condiciones, hombres que no se sienten parte de nada, de ninguna estructura, familia o país, pueden comprender de golpe su camaradería con la Tierra, su lugar en ella y su energía. El súbito reconocimiento de esa relación les hace sentir su propio poder para la acción. En un nivel muy distinto, a menudo los motines sirven al mismo propósito, y la liberación de energía, por las razones que sean, lleva a un grupo de personas al reconocimiento íntimo de que existe una vitalidad sumamente concentrada, algo que tal vez no hayan reconocido antes en sus vidas. En un nivel muy distinto, a menudo los motines sirven al mismo propósito, y la liberación de energía, por las razones que sean, lleva a un grupo de personas al reconocimiento íntimo de que existe una vitalidad sumamente concentrada, algo que tal vez no hayan reconocido antes en sus vidas. Este reconocimiento puede conducirlos, como a menudo ocurre, a apoderarse de su propia energía y a utilizarla de una manera muy creativa. Una catástrofe natural o un motín son baños de energía, potentes y sumamente positivos a su manera, a pesar de sus evidentes connotaciones. Hablando en vuestros términos, esto no absuelve en absoluto a quienes incitan, por ejemplo, las revueltas, ya que actúan dentro de un sistema de creencias conscientes en el que la violencia genera más violencia. Pero incluso en este caso tienen cabida las diferencias personales. Los incitadores de revueltas suelen buscar la manifestación de una energía que creen no poseer en sí mismos. Encienden fuegos psicológicos y quedan tan desconcertados por los resultados como cualquier pirómano. Si entendieran el poder y la energía que poseen y pudieran experimentarlos, no necesitarían esas tácticas. Así como los problemas raciales pueden solucionarse de muchas maneras, mediante una revuelta o un desastre natural, o mediante una combinación de ambos, según la intensidad de la situación a nivel psicológico. Y así como los síntomas físicos pueden ser peticiones de ayuda y reconocimiento, también las desgracias naturales pueden ser utilizadas por una parte de los habitantes de un país o del mundo para obtener ayuda de otras partes. Evidentemente, hay muchas revueltas que se instigan muy conscientemente, pero sin duda, no ocurre que miles o millones de personas decidan conscientemente provocar un huracán, una inundación o un terremoto, no de la misma manera. En primer lugar, no creen conscientemente que semejante cosa sea posible. Aunque las creencias conscientes desempeñan un papel importante en estos casos, individualmente el trabajo interno se realiza de un modo tan inconsciente como los síntomas físicos que produce el cuerpo. Así como los síntomas parecen haber sido impuestos al cuerpo, parece que un desastre natural asola al cuerpo de la Tierra. Las enfermedades repentinas se consideran aterradoras e impredecibles, y se supone que el paciente tal vez haya sido la víctima de un virus. Los tornados o terremotos repentinos se observan bajo la misma luz y se consideran el resultado de las corrientes de aire y de la temperatura, o de las fallas geológicas, en vez de los virus. Las causas básicas en ambos casos son, no obstante, las mismas. Así pues, hay tantas razones para las enfermedades de la Tierra
como para las enfermedades corporales. Hasta cierto punto, se puede decir lo mismo de las guerras, si es que se considera la guerra como una pequeña infección. En el caso de una guerra mundial, sería una enfermedad colectiva. La guerra finalmente os enseña a reverenciar la vida. Las catástrofes naturales os recuerdan que no podéis hacer caso omiso de vuestro planeta o de vuestra condición de criaturas. Al mismo tiempo, estas experiencias en sí mismas proporcionan un contacto con las energías más profundas de vuestro ser, aun cuando se usen destructivamente. Ahora bien, los desastres naturales se producen más a un nivel emocional que a un nivel de creencias, a pesar de que estas últimas desempeñan un papel importante, ya que son las que generan las emociones para empezar. El tono emocional global, o nivel de sentimiento colectivo, a través de sus conexiones corporales con el entorno, provoca las condiciones exteriores físicas que inician semejante embestida de energía natural. Según las condiciones emocionales generales, los excesos se van acumulando físicamente y luego se arrojan a la atmósfera con otra forma. Aquí intervienen las sustancias químicas fantasmas mencionadas anteriormente, así como las propiedades electromagnéticas de las emociones. Una roca en un río dividirá el agua, que deberá fluir alrededor del obstáculo. Vuestras emociones son tan reales como las rocas. Vuestros sentimientos colectivos afectan el flujo de la energía, y su fuerza, en el sentido de fenómeno natural, puede apreciarse claramente en una tormenta, que es la materialización local exteriorizada del estado emocional interno de las personas que experimentan la tormenta. Así como las creencias conscientes determinan vuestra condición corporal, y así como el mantenimiento del cuerpo se realiza a un nivel inconsciente, aunque en consonancia con las creencias, también las catástrofes naturales son el resultado de las creencias, que originan estados emocionales que luego son automáticamente transformados en condiciones atmosféricas externas. Así pues, según vuestras creencias, afrontaréis el problema físico presentado de esta forma. Reaccionaréis individualmente con vuestros propios propósitos en mente. Vuestras creencias, únicas y eminentemente privadas, contribuyen a provocar el estado emocional global. La reserva de energía emocional hacia la que fluyen vuestras emociones, no obstante, está compuesta de cargas emocionales desiguales. Pero en términos generales, la contribución individual de todos los que participan en ella desembocará en una estructura coherente que dará impulso y dirección a la tormenta, y le brindará su carga energética y su poder. Rupert y Joseph se vieron implicados en una inundación hace unos meses, así que utilizaré ese ejemplo y esta región en particular, a pesar de que la inundación en sí fue más extensa. Localmente se compartían ciertas creencias. La región de Elmira sufría una depresión económica y se consideraba un barrio satélite del estado de Nueva York, aunque la situación no era lo suficientemente mala como para recibir ayudas. La industria se había trasladado a otras zonas. Se despedía a la gente, desaparecían los viejos modos de ganarse la vida. No había un liderazgo local que inspirase confianza, y muchas personas se sentían mal e incómodas, deprimidas y sin salida alguna. Algunos proyectos de renovación urbana acabaron con las casas de los pobres, y se destruyeron vecindarios muy antiguos. Esto a menudo implicaba divisiones sociales, ya que el grupo de los más pobres lo constituían negros y blancos de clase baja. Los más acomodados formaban parte del ayuntamiento, y los pobres desplazados no podían pagarse un hogar en los nuevos edificios. Mediante varias manipulaciones, todas bajo mano, se los apartó de los mejores barrios. Los ricos y la gente pudiente se sentían amenazados, ya que su búsqueda de modernidad y progreso había alterado el statu quo, y ello había desatado la energía de los más necesitados. Se produjo un movimiento de las clases medias de la ciudad hacia los barrios periféricos, lo que supuso un cambio en el equilibrio impositivo, y los comerciantes de la ciudad comenzaron a sentirlo.
La localidad no tenía ningún gran sentido de unidad como región, ni un sentimiento de orgullo como identidad cultural o natural. Había también cierta tensión racial, indicios de revueltas inminentes que no llegaban a ocurrir. Un alcalde muy competente que había ocupado el cargo durante algún tiempo, salió derrotado en las elecciones. La política hizo su aparición, por varias razones que ahora no vienen al caso. Los vecinos con inclinaciones políticas sentían que no tenían ningún control de la situación, de modo que no cabía esperar una comunicación eficaz con el gobierno federal. En este sentido, se desarrolló una fuerte sensación de impotencia. Culturalmente, la región no tenía una identidad propia, a pesar de que siempre ha luchado por hallar algún tipo de expresión característica. Y la gente veía que los fondos gubernamentales se destinaban a otros sectores económicamente más deprimidos. Los vecinos albergaban sueños y esperanzas a nivel individual, y colectivamente, estos representaban una visión regional de mejora en muchos niveles. Al mismo tiempo, creció el sentimiento de desaliento. Jóvenes y viejos, tradicionalistas y rebeldes, se vieron envueltos en pequeñas escaramuzas, cuando algunos padres de la ciudad criticaron a los jóvenes de pelo largo en el parque, incidentes bastante triviales, pero indicativos de una división de valores y una falta de comprensión entre generaciones. Hasta cierto punto, estos mismos problemas existían en todas las zonas de la costa este de Estados Unidos, que se vieron directamente involucradas en esa inundación en concreto. Así que localmente teníais una región deprimida, pero no en el tipo de situación crítica que pudiera haber atraído grandes fondos federales. Era una región en unas condiciones sociales y económicas sumamente inestables, además de estar sumida en una sensación de desesperanza. En vez de una inundación, podrían haber ocurrido desastrosas revueltas sociales. Sin embargo, debido a los tonos emocionales característicos y únicos implicados en la situación, las tensiones emocionales resultantes fueron liberadas a la atmósfera, siendo así automáticamente transformadas. Una catástrofe natural podía proporcionar muchas respuestas. El río Chemung estaba muy céntrico, justo en el corazón de la parte comercial de Elmira, por ejemplo. E insisto, todo esto implicó a otras zonas afectadas por la inundación. Así como ciertos pueblos primitivos bailan la danza de la lluvia y la provocan conscientemente, dirigiendo deliberadamente las energías inconscientes, los habitantes de estas localidades hicieron lo mismo muy automáticamente, sin ser conscientes de los procesos implicados. Así pues, generaron las nubes mediante un impulso inconsciente, liberando espontáneamente su estado emocional biológico, de modo que el exceso de reacciones químicas y hormonales afectó directamente a la atmósfera. Poco tiempo antes, ciertas organizaciones religiosas locales habían hecho planes para organizar un gran encuentro religioso. Se aseguró la presencia de varios seguidores de un popular grupo religioso y se dio bastante propaganda al evento. Tampoco esto fue accidental. Fue un intento por parte de ciertas sectas fundamentalistas para solucionar los problemas en otro nivel, mediante la identificación religiosa, la conversión y el entusiasmo. Pero las creencias sobre las que se basaban estos planes no guardaban ninguna correlación con las creencias de la gran mayoría de la población, y por tanto el intento fracasó. El programa estaba basado en un conocimiento precognitivo de la inundación. La campaña religiosa no llegó a realizarse porque la organización evangelista se dejó atemorizar por la inundación. Muchas personas de la comunidad religiosa alegaron que la inundación fue la voluntad de Dios, o que las personas habían sido castigadas por sus transgresiones. A su manera, la inundación fue un evento religioso, ya que unió en comunidad a diversos grupos de personas que no siempre se mostraban muy humanitarios entre sí. Curiosamente, también sirvió para aislar a ciertos grupos de personas y para sacar a la luz sus dificultades de una forma como no lo habría podido hacer ninguna revuelta. También humilló a algunos, al privarlos de las comodidades de su posición social y sus pertenencias, al menos momentáneamente, lo que los puso cara a cara con otras personas de diversos orígenes con quienes nunca se habrían relacionado. Las crisis como estas ponen de relieve diversas perspectivas de la realidad, ya que sale súbitamente a la luz lo que antes yacía oculto. En muchos casos, los pobres se salvaron, ya que la mayoría de los edificios viejos y bloques de apartamentos resistieron, mientras que las casas nuevas tipo rancho
no pudieron aguantar la embestida del agua. Muchos de los desposeídos necesitados acudieron a refugiarse al edificio universitario de Elmira. Mujeres que hasta entonces no tenían más propósito en la vida que jugar al bridge, acabaron luchando por su supervivencia junto a sus hermanas más miserables. Muchos de los pobres que perdieron su alojamiento descubrieron en sí mismos sorprendentes dotes de liderazgo. La zona del centro de la ciudad vio materializarse físicamente sus dificultades internas, que aunque conocidas, siempre habían permanecido ocultas. La inundación la dejó en un estado semirruinoso y necesitada de ayuda urgente. El gobierno local se vio enfrentado de repente a una realidad que tenía poco que ver con sus habituales actividades legislativas. La crisis unió a las personas. La sensación de impotencia salió a la superficie para que todos la pudieran contemplar y así proceder a la acción. Hubo personas mayores, cargadas con creencias negativas sobre la vejez, que descubrieron una gran vitalidad y propósito bajo el estímulo de la supervivencia. Hubo personas cegadas por una creencia en la suprema importancia de las cosas, que vieron cómo no les quedaba nada. Se dieron cuenta de la importancia relativa de las pertenencias y sintieron dentro de su interior la emoción de una libertad que no habían experimentado desde la juventud. La enfermedad oculta de la zona se hizo evidente para todos. La gente llegó de todas partes para ayudar. Por una vez, la solidaridad pasó por alto la estructura social. Los patrones de existencia establecidos se habían borrado en un solo día. En una u otra medida, cada persona involucrada en el suceso vio claramente su relación personal con la naturaleza de su vida hasta el momento y percibió su afinidad con la comunidad. Además, todos sintieron la imperecedera energía de la naturaleza y pese a la aparente impredecibilidad de la inundación, esta les recordó la gran estabilidad permanente en que se basa la vida normal. La fuerza del agua puso a cada individuo en contacto con un reconocimiento íntimo de su dependencia de la naturaleza y le hizo cuestionar valores que durante mucho tiempo había dado por supuestos. Tales crisis fuerzan automáticamente a las personas a examinar sus valores, a efectuar elecciones inmediatas que les procuran ciertos entendimientos a los que antes habían estado ciegos. La inundación, por tanto, materializó físicamente los problemas internos de la región y a la vez liberó energías que habían estado atrapadas en la desesperanza. La zona se convirtió en un punto focal de atención psíquica y física, lo que atrajo otra energía hacia ella. Cada persona involucrada en el suceso tuvo sus propias razones para participar en él, y gracias a esa situación creada colectivamente, pudo solucionar problemas privados y tratar con sus propósitos particulares. Muchas creencias antiguas se derrumbaron automáticamente ante la realidad del momento. Incontables personas dieron salida a su capacidad de acción y de iniciativa, enterrada desde hacía mucho tiempo. Se asignaron de inmediato fondos federales a esta región, que se convirtió en un foco de atención. Muchas personas solas se vieron forzadas, o más bien, se forzaron ellas a sí mismas, a pasar por una situación en la que se hizo imperativo que se relacionaran con los demás. Como este no es el tema principal de este libro, no puedo adentrarme más en los métodos y los medios implicados. No obstante, usaremos como ejemplo la experiencia de Robert y Joseph con la inundación, ya que su participación se aplicará a muchas otras personas. Robert y Joseph, tal como Seth nos llama a Jane y a mí, siempre han considerado que tienen una relación de tú a tú con la naturaleza y el universo. Tienen motivaciones particulares y en cierto sentido son individualistas. Evitan formar parte de grandes grupos. Aún así, muchos se sorprendieron de que los dos se quedaran aquí durante la inundación. A algunos les pareció una estupidez, pero en cierta manera, Robert y Joseph estaban bien preparados para ello. Desde lo ocurrido en la bahía de Cochinos, se habían provisto de una pequeña despensa, y tenían agua potable en viejas jarras de vino, velas y un transistor. Nota aclaratoria. Este libro fue canalizado y escrito en 1972. El suceso de Bahía de Cochinos se refiere a abril de 1961, cuando un grupo de exiliados cubanos desembarcó en Bahía de Cochinos, Cuba, en un desastroso intento de derrocar el régimen de Fidel Castro. El enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia sobre los misiles de esta última en Cuba le siguió en 1962, de modo que parecía una buena idea tener a mano unos cuantos víveres. Fin de la nota. Seth continúa dictando el libro. Robert y Joseph no estaban buscando una catástrofe.
Antes de que Rupert se involucrara en su trabajo psíquico, escribió una novela breve, Bundu, en la cual relata una destrucción nuclear. Para documentarse, leyó lo que hacía falta en situaciones de emergencia parecidas. Posteriormente, durante los sucesos de Bahía de Cochinos, se compraron las provisiones necesarias. Prácticamente por sistema se estableció la costumbre de mantener casi automáticamente esa pequeña despensa. Siempre había un suministro de velas, alimentos y agua, pero no se prestaba mucha atención a esas provisiones. Cuando ocurrió la inundación, Rupert y Joseph vieron que, al menos en cuanto a las provisiones, estaban preparados para prescindir de la ayuda del mundo exterior. Todo ello tenía que ver con decisiones conscientes del pasado y con ciertas respuestas a situaciones que, a vuestro entender, ya no existían en el momento de la inundación. Pero el patrón de la reacción estaba claro. Rupert y Joseph habían decidido hacer frente a cualquier crisis juntos y en su propio territorio. Las creencias que les llevaron a tomar esa decisión de quedarse no habían cambiado en ese sentido. La sensación íntima de implicación con la naturaleza tuvo un papel muy importante. Se arriesgarían individualmente. Ahora bien, también estaban acostumbrados a trabajar solos, aunque estuvieran juntos. Tanto en sus expresiones artísticas como en su trabajo psíquico, se habían acostumbrado a confiar en sí mismos. En el pasado habían practicado la acampada y al menos una vez lo hicieron en condiciones muy rudimentarias. Todo esto, insisto, había ahondado su sensación íntima de relación con la naturaleza y había reforzado su tendencia a aceptarla, a sobrevivir en ella en vez de combatirla. Con esta serie de creencias, actitudes y trasfondo, su decisión de permanecer aquí fue sumamente predecible. Sabían que había un tercer piso en la casa en la que viven. Por tanto, pensaron que podrían trasladar arriba nuestros manuscritos, los escritos de Rupert y los cuadros de Joseph, en caso de ser necesario. Además, había otros factores. En primer lugar, por supuesto, vivían en un segundo piso. La crisis hizo que muchas de sus actitudes alcanzaran un punto crítico de consciencia. La situación llegó a ser tan seria que por un momento realmente temieron por su supervivencia. En esos breves momentos, vieron su situación vital simbólicamente clara y nítida, ya que se quedaron aislados por casi 3 metros de agua que ascendían con rapidez, y con ella un hedor de gases que podían ser combustibles. No habían comunicado a ninguna autoridad local su decisión de quedarse, y habían corrido todas las cortinas para que otras personas no supieran de su presencia. En el momento en que los asaltó el temor, la ayuda exterior era imposible. Los helicópteros no podían aterrizar. Estaban solos con los materiales de Seth, los cuadros de Joseph y los manuscritos de Rupert. Habían recurrido a una versión suave de autohipnosis para calmarse y reducir el pánico. Pero fue Joseph quien sugirió que Rupert se sintonizara para descubrir qué se podía saber sobre su situación personal. Ahora bien, debido a su conocimiento y temperamento, ya se habían puesto a jugar a las cartas para distraer su atención consciente y a beber un poco de vino para ayudar a reducir la tensión. Rupert entró entonces en un estado alterado de consciencia y previó correctamente su situación. El puente que se encontraba tan solo a media manzana se derrumbaría, pero ellos estarían a salvo siempre que no sucumbieran al pánico ni trataran de escapar. La crisis acabaría a las 5 de la tarde más o menos, a pesar de que los medios de comunicación no darían cuenta de ello. En cuanto recibieron toda esta información, ambos se tranquilizaron, y el pánico que los había amenazado se desvaneció. Se quedaron para observar el fenómeno físico, viendo cómo subía el nivel del agua, pero ahora con un reconocimiento interno de seguridad. Rupert necesitaba la experiencia con el fin de ganar más confianza en sus propias facultades. Los dos necesitaban una garantía de que esas facultades son naturales y que pueden emplearse en el trato privado con la naturaleza. Rupert también descubrió que había subestimado la importancia de la manipulación física. Tanto Rupert como Joseph son personas muy mentales y por tanto buscaron este encuentro físico con los fenómenos materiales y solucionaron el problema según sus creencias. Ahora bien, aquellos que tienen mucha fe en los grupos, que trabajan principalmente con otras personas, abandonaron inmediatamente sus casas para buscar alivio en la compañía de sus vecinos. Rupert y Joseph descubrieron sus propias actitudes en una situación de crisis y delimitaron claramente su postura psíquica. Fueron conducidos a cuestionarse por qué habían elegido hacer frente a la inundación solos.
En otro sentido, las aguas de la riada fueron como las aguas del tiempo y del transcurso del mundo fenoménico. A pesar de todos los problemas personales naturales, habían tomado una postura. Las aguas retrocedieron tal como Rupert había predicho, y tuvieron que afrontar lo que vino después. Joseph ayudó a otros vecinos que regresaban a sus apartamentos, y participó en gran parte del trabajo físico necesario. Tanto Rupert como Joseph abrieron las puertas de sus 2 apartamentos. Alojaron a una pareja en un apartamento mientras ellos se quedaban en el otro. Tuvieron así un contacto íntimo y diario con otras personas, algo a lo que no estaban acostumbrados. Esta situación especial hizo que se volvieran evidentes para ellos algunas intuiciones importantes de inestimable valor. También les mostró que, mediante su relación, seguían interactuando con los demás. Durante un cierto periodo breve de tiempo, después de que las aguas bajaran su nivel, la radio transmitió noticias inquietantes. Se habían montado consultorios de emergencia y se anunció a la población que era imperativo que se vacunaran contra el tétanos. De nuevo, Rupert se sintonizó, alteró su estado de conciencia y se le comunicó que no debían vacunarse. El conocimiento inconsciente fue dado, así como afirmaciones sobre el estado del cuerpo de cada uno. Los 2 estarían a salvo siempre que no aceptaran esas vacunas. Rupert y Joseph decidieron desoír las autoritarias declaraciones de la radio y se aferraron a sus convicciones a pesar de que sus vecinos se apresuraban a los centros médicos. Hicieron lo correcto, pues al cabo de 1 hora las declaraciones radiofónicas cambiaron por completo. Se informó de que ya no era necesario recibir las inyecciones y que en realidad las vacunas podrían provocar importantes reacciones. Una vez más creció la confianza de Rupert y Joseph, que ahora podía extenderse a otros campos. Vieron claramente cuáles eran las condiciones de sus vidas y lo percibieron de unas maneras demasiado numerosas y personales como para enumerarlas aquí. No les gustaba la idea de vivir en un entorno frío y empapado durante varias semanas, ni deseaban todas las incomodidades que ello suponía, pero por sus propias razones, eligieron formar parte de la inundación. Tan solo unos pocos días antes de que esto ocurriera, a Rupert le ofrecieron participar en un programa de televisión en Baltimore, y declinó la invitación. Su coche quedó bajo las aguas. Los ingresos de las clases de Rupert eran ahora inexistentes, pero estos efectos secundarios elegidos estaban en consonancia con sus creencias conscientes, sus hábitos y sus prácticas. Lo mismo cabe decir de las restantes personas implicadas en este suceso. Simbólicamente, una inundación representa por supuesto una limpieza de lo antiguo, la energía y el poder arrolladores de las fuerzas inconscientes, y el surgimiento resultante de un nuevo nacimiento. La verdad es que en vuestra sociedad, a menudo os veis envueltos en pequeñas preocupaciones y problemas que no os hacen sacar todas vuestras fuerzas. Estos desastres naturales os hacen enfrentaros con la naturaleza, y de ese modo podéis experimentar el gran poder y la amplia variedad de vuestras identidades en una situación que os lleva al límite. En una sociedad tan sumamente materialista, la pérdida de un hogar acomodado y otras posesiones materiales es un tema de gran importancia práctica y simbólica. Así pues, muchas personas buscaron esa experiencia. Muchas otras se vieron actuando con un heroísmo que no pensaban que poseían. Surgió un sentido de unidad comunitaria, un profundo sentimiento de hermandad que no había existido antes. La guerra ha servido a menudo como estímulo emocional, al hacer que quienes se sentían solos, impotentes y aislados, hallaran tensión dramática, excitación y un sentido de pertenencia. A su manera, un incendio en un vecindario tiene el mismo propósito, entre otros, al igual que pasa con una catástrofe local o regional. La naturaleza de vuestra mente consciente requiere cambios y un sentido dramático, una sensación de poder y aspiraciones frente a las cuales poder determinar el camino individual. Idealmente, una sociedad perfecta facilitaría estas cualidades alentando a cada individuo a usar su potencial al máximo, a disfrutar de sus desafíos y a dejarse llevar por su gran entusiasmo natural, mientras trata de extender sus poderes de potencia creadora según su propio entender. Cuando se niegan estas oportunidades, se producen disturbios, guerras y catástrofes naturales. Toda criatura tiene derecho a una sensación de poder, y me refiero a poder como la capacidad de actuar creativamente y con cierta eficacia. Un perro encadenado demasiado tiempo suele volverse feroz. Un hombre que cree que sus acciones no tienen valor busca situaciones en las que pueda emplear su poder para actuar
sin importarle muchas veces si la acción tendrá un efecto constructivo o negativo. No podéis actuar favorablemente si no podéis actuar. Así pues, no comprendéis la naturaleza de vuestra propia energía o vuestra capacidad para dirigirla. Las tormentas, por ejemplo, o los tornados, son provocados por hombres iracundos de la misma manera que se provocan las guerras. Simplemente son versiones distintas del mismo fenómeno. La inundación representó un síntoma psíquico colectivo proyectado sobre la Tierra. Todas las personas implicadas eligieron la situación y asimismo contribuyeron al proceso curativo que todavía continúa, unos 11 meses después. Así como no podéis separaros de vuestro propio cuerpo, tampoco podéis separaros del cuerpo de la Tierra. Aunque quizá no os lo parezca, todos estos son procesos creativos y correctivos. Intuitivamente sentís una gran relación entre vuestro estado de ánimo subjetivo individual y el clima, aunque suponéis que esto se debe a que reaccionáis a sucesos físicos exteriores que existen independientemente de vosotros mismos. Pero muy raramente es así. Cuando os trasladáis de una parte del país a otra, es porque vosotros habéis cambiado, y por tanto, os sentís inclinados hacia otras personas con la misma clase de creencias y necesidades, atraídos por situaciones naturales completamente distintas. Ayudáis entonces a perpetuar el clima característico hacia el que viajáis.